A ver, si pensamos en la palabra propiedad, lo normal es que se nos venga a la cabeza algo físico, ¿no? Una casa, un coche, un libro, algo que podemos tocar. Pero, ¿y si dijera que algunas de las propiedades más valiosas del mundo son de hecho completamente intangibles? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese mundo fascinante de las propiedades sui generis. Unas propiedades que, como veremos, tienen sus propias reglas de juego. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Se puede ser dueño de una idea? No hablamos de una ocurrencia que se queda en el aire, sino de su forma concreta. Y la respuesta corta es que sí, se puede. Pero claro, las reglas para ser dueño de una idea no tienen nada que ver con las de ser dueño de una casa. Es un tipo de propiedad, como digo, muy especial. La clave está en este término, sui generis. Es una expresión en latín que significa literalmente de su propia especie, y es que es la descripción perfecta. Estas propiedades son tan únicas que rompen el molde tradicional y por lo tanto necesitan sus propias leyes. Para que lo entendamos mejor, vamos a ver tres grandes tipos, con los que de hecho nos cruzamos todos los días. Empezamos por la primera categoría, que es quizá la más conocida, la propiedad intelectual. Este es el universo que protege las creaciones de la mente, desde una novela a una canción hasta ese invento que podría cambiar nuestras vidas. Vamos con un caso práctico para que se entienda bien. Tenemos a Carlos, un inventor que ha creado una crema para quemaduras, que es una maravilla. Una gran farmacéutica quiere comprársela, pero hay un problema. Él no la ha registrado en ningún sitio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, para ayudarle, primero hay que entender que la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas. Y aquí está la madre del cordero. Por un lado tenemos los derechos de autor. Estos protegen la expresión de la idea, el libro en sí, la canción concreta, y nacen en el mismo segundo en que se crea la obra. No hay que hacer nada más. Pero por otro lado está la propiedad industrial. Esta protege la aplicación práctica de una idea, un invento, una marca, y ojo, para que exista legalmente es absolutamente imprescindible registrarla. Si nos centramos en los derechos de autor, vemos que tienen como dos caras de una misma moneda. Primero, los derechos morales, que son como el alma de la obra, el ADN del creador. Son para siempre y no se pueden vender. Nadie te puede quitar el ser el autor de tu obra. Y luego están los derechos patrimoniales, que es la parte económica, el derecho a explotar esa obra. Estos sí que se pueden vender, ceder o dejar en herencia. ¿Y cuánto dura esa protección económica? Pues en la legislación colombiana, por ejemplo, es toda la vida del autor y, atención, 80 años más después de su muerte. 80 años, que se dice pronto. Es un plazo de protección para los herederos larguísimo. Vamos con otro caso para ilustrar esto. El gran escritor Tomás Carrasquilla falleció en 1940. Ya han pasado más de 80 años desde entonces. Imaginemos que una discográfica quiere usar sus poemas para unas canciones. ¿Puede hacerlo así por las buenas? Pues la respuesta es un sí rotundo. Una vez que ese plazo de vida más 80 años se acaba, la obra entra en lo que se conoce como dominio público. Y esto significa básicamente que ya le pertenece a toda la humanidad. Cualquiera puede usarla, adaptarla, reproducirla, sin tener que pedir permiso ni pagar un céntimo. Volvamos un momento a la propiedad industrial, la de los inventos. A diferencia de los derechos de autor, aquí la protección no es automática, ni mucho menos. El paso clave, el que lo cambia todo, es el segundo, el registro. Sin ese papel, sin ese sello oficial, legalmente no tienes nada. Una vez lo consigues, entonces sí, obtienes la exclusividad para explotar tu invento durante, por ejemplo, 20 años en el caso de una patente. Así que, volviendo a nuestro inventor, Carlos, la solución es clarísima. Antes de sentarse a negociar con nadie, lo primero que tiene que hacer es ir a la oficina correspondiente y registrar su crema milagrosa. Solo en ese momento tendrá en sus manos un derecho de propiedad industrial real, algo tangible que podrá vender legalmente. Bueno, dejamos el mundo de las ideas y los inventos para aterrizar en algo mucho más del día a día, nuestra casa. Porque aquí nos encontramos con la segunda gran propiedad sui generis. La propiedad horizontal. Un concepto fundamental para cualquiera que viva en un edificio de pisos o en una urbanización. Esta frase lo resume todo a la perfección. Claro que el apartamento es tuyo, de puertas para adentro mandas tú. Pero, ¿y el ascensor? ¿Y la piscina? ¿Y los pasillos? Esas zonas son de todos. Y esa dualidad, esa mezcla entre lo privado y lo común, es la esencia de la propiedad horizontal. La estructura es siempre la misma. Por un lado, los bienes privados, tu casa y tu garaje, por ejemplo, y por otro, los bienes comunes que nos pertenecen a todos y son para el uso de todos. Y claro, para que esa convivencia funcione, hacen falta unos órganos de administración, la asamblea, el administrador, que son quienes toman las decisiones sobre esas zonas comunes. Otro caso práctico. A Juan David se le estropea el televisor por una gotera. La gotera viene porque un obrero que estaba arreglando el tejado de todo el edificio hizo algo mal. La pregunta es, ¿quién paga ahora ese televisor?
Pues la respuesta es que responde la comunidad de propietarios en su conjunto. ¿Por qué? Porque el tejado es un bien común y los trabajos los contrató la administración en nombre de todos. Así que es la copropiedad, a través de su representante legal, que es el administrador, quien tiene que hacerse cargo de la reparación de ese daño. Y llegamos a la tercera y última categoría de hoy. Una propiedad sui generis que nos afecta a todos como ciudadanos, la que pertenece al Estado. Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, si cabe. Aquí es fundamental, de verdad, entender esta diferencia. Una cosa son los bienes que el Estado tiene como si fuera un particular, imagina un edificio de oficinas de un ministerio, y otra muy distinta son los bienes de uso público, que son de todos. Las calles por las que caminamos, los parques donde juegan los niños, los ríos. Y por encima de todo esto hay un concepto clave: el dominio eminente. Como dice aquí la Corte Constitucional, no es una propiedad más, es un poder supremo del Estado sobre todo el territorio. Va ligado a la idea de soberanía. Es la capacidad del Estado para regular el uso de todas las propiedades, tanto públicas como privadas, siempre pensando en el bien común. Y vamos con el último caso de hoy, para entenderlo. Fernando vive cerca de un páramo, una fuente de agua vital para la región. Y se le ocurre una idea de negocio: montar una empresa para embotellar y vender esa agua. La pregunta es, ¿puede hacerlo sin más? La respuesta es un no rotundo. El agua de un páramo es un bien de dominio público, es un tesoro natural esencial para la vida. Y es justo aquí donde el Estado saca esa carta del dominio eminente para proteger ese recurso y garantizar que su uso beneficie a toda la sociedad, no solo a un negocio particular. Es un ejemplo perfecto de ese poder y de esa enorme responsabilidad que tiene el Estado. Bueno, pues hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde una idea en la cabeza de un inventor hasta los recursos naturales de toda una nación. Vamos a repasar las ideas clave con las que nos tenemos que quedar. Resumiendo mucho, primero, que las ideas tienen un valor enorme, pero hay que saber cómo protegerlas. Unas nacen ya con protección, como los derechos de autor, y otras la necesitan sí o sí, como la propiedad industrial. Segundo, que al vivir en comunidad, nuestro derecho privado termina donde empiezan las responsabilidades comunes. Y tercero, que hay bienes que son de todos, que son parte de la riqueza del país, y es el Estado el que tiene el deber de protegerlos. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Ahora que sabemos que la propiedad va mucho más allá de lo que podemos tocar, ¿qué otras propiedades invisibles de nuestro día a día creemos que necesitan ser mejor entendidas o protegidas? Pensemos, por ejemplo, en el software que usamos o en los datos personales que generamos constantemente. El debate, desde luego, no ha hecho más que empezar.